Hola amigos, siempre es un placer adicional cuando uno va a un recital de música, la sensación de redescubrir, en el caso que les comentaré hoy día, obras poco conocidas o poco interpretadas también de grandes maestros como Johannes Brahms o Franz Schubert. Y al mismo tiempo la sensación de descubrimiento, cuando vemos que son interpretadas con un estilo distinto al que estamos acostumbrados o incluso distinto al habitual, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que pasó en el último concierto de la Sociedad Filarmónica de Lima, gracias a la pianista Anna Genyushenko. Ella nos ofreció un recital, efectivamente, con obras no tan escuchadas de estos dos grandes maestros. Se trata de la sonata número 19 de Franz Schubert, una de las últimas de las 21 que compuso, y las piezas iniciales y finales del catálogo de Johannes Brahms. De acuerdo, la sonata Opus 1, o sea, la primera que publicó, y un grupo de preludios corales, Opus 112, que fue su última obra publicada, además del Scherzo Opus 4 de ese periodo inicial, que son obras, la verdad, casi desconocidas de este gran compositor. Y entonces esto hace que el programa sea un programa bastante homogéneo, ¿no? Entonces ahora les comentaré tanto el programa como el estilo de Anna Genyushenko para interpretar estas obras, ¿de acuerdo? En el caso de Schubert, como lo dije, se trata de una de sus tres últimas sonatas, quizás la menos interpretada o la menos conocida, pero mal que bien es una obra bien establecida en el repertorio, ¿de acuerdo? Y Genyushenko las interpretó con, digamos, en el caso de Schubert hay que aclarar antes, hay dos, digamos, tendencias dentro de la interpretación de sus obras pianísticas y quizás también de cámara, ¿no? Uno es un estilo lírico, luminoso, sentimental, púdico, ¿no? Mientras que el otro aspecto que muchos grandes intérpretes añaden a lo anterior es un aspecto oscuro, de amargura, dramático, ¿de acuerdo? Que en el caso de Genyushenko añade un carácter enérgico, monumental y hasta violento en algunos momentos, ¿no? Entonces ella se inclina hacia esta segunda, digamos, tendencia, ¿no? En el caso de la sonata de Schubert, el primer movimiento, tiene justamente estas características, ¿no? Realmente los momentos de clímax son momentos, digamos, no solo enérgicos, sino realmente monumentales, ¿no? Y la pieza es tocada con una fuerza que yo diría incluso hasta hercúlea, ¿no? Muy, muy fuerte, muy sonora. Y lo mismo pasa en el movimiento lento, en la parte central del movimiento lento, que también tiene ese tipo de intensidad y de fuerza. Al igual que en el movimiento final, que muchas veces es tocado de manera más ligera, más, digamos, relajada, ¿no? Y rápida. En el caso de ella, mantiene esos mismos criterios. No es que elimine estas características habituales, sino que añade, ¿no? Y refuerza esto, ¿no? Y una segunda gran característica es un tempo ligeramente más lento y que al mismo tiempo que el habitual, ¿no? Y que al mismo tiempo hace de que respeta las repeticiones, ¿no? Entonces eso hace que la sonata suene y demore más, sea más amplia, y eso permite al mismo tiempo que escuchemos más de la música, o sea, o con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? Entonces es una versión realmente espléndida que nos dejó a todos medio turulatos, medio realmente sacudidos, ¿no? Por este estilo tan, digamos, grandioso, ¿no? Y espectacular al mismo tiempo que mostró la pianista, ¿no? Ahora bien, pasemos a Brahms, la segunda parte del programa. Esto también es bien interesante porque comenzó con una obra temprana, terminó con una obra temprana, o para decirlo, la primera obra publicada por el compositor cuando era muy joven, y al medio hay estas tres piecitas
que se llama Preludios Corales, que es de un ciclo mayor de 12 preludios corales, que fue la última obra publicada de Brahms, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pieza fue el Scherzo Opus 4, que de Scherzo no tiene nada, porque no es una pieza, digamos, divertida, bromista, entretenida, juguetona, no. Es una obra, o al menos dramática, intensa, ¿de acuerdo? Aunque comienza en las primeras notas con esos sonidos medios mágicos y fantásticos de Mendelssohn, rápidamente cambia a una melodía muy apasionada, ¿de acuerdo? Y esto nos recuerda, Genuchenko, nos recuerda que en sus comienzos Brahms fue un compositor un romántico muy desatado, muy apasionado, ¿no? Lo cual contrasta con la mayoría de su obra que siguió luego del concierto para piano Opus 15, que más bien compensa o combina este apasionamiento con una tendencia hacia refrenarlo, ¿no? Hacia reprimirlo un poco, ¿no? Y esto es una de las características más obvias de muchas de las obras mayores de Brahms, ¿de acuerdo? Entonces, ella lo interpreta con la misma fuerza, la misma energía, la misma pasión, el arrebato, ¿no? que la caracteriza, ¿de acuerdo? Y estas características son todavía más relevantes en la última pieza del programa, que fue la sonata inicial de Brahms, la Opus 1, ¿de acuerdo? Y donde realmente el primer movimiento sonó así también monumental, y que tiene además una característica que es el virtuosismo, el lucimiento del intérprete en los movimientos finales, sobre todo en el último, ¿no? Y ese tempo ligeramente más lento le permitió a Genuchenko mostrar este aspecto virtuosístico sin emborronear, ¿no? Sino tocando o haciendo escuchar casi todas las notas en esta, digamos, especie de pirotecnia que hay al final de la sonata, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decirles? Fueron interpretaciones, igual que en el primer caso, notables por su energía, por su fuerza y por su tendencia, es esa monumentalidad que ya habíamos apreciado y gozado en Schubert. Ahora bien, los preludios corales, bueno, más bien son piezas tranquilas, relajadas. De las tres, la del medio también tenía su cierto empuje, su cierta fuerza, pero también dentro de ese tono, digamos, reflexivo, final y religioso, ¿no? Que caracteriza estas piezas brahmsianas, que son sus probablemente últimos pensamientos musicales al final de su vida, ¿no? En este periodo otoñal del compositor. Y son transcripciones de piezas que digamos originalmente son para órgano, ¿de acuerdo? Yo revisando digamos, el currículum de la pianista, en ninguna parte se menciona que haya estudiado órgano, pero las piezas de casi todo el programa tienen esa característica, a veces por momentos media marmórea, de sonoridad parecida a la del órgano, ¿ok? Y realmente fue, por todas estas características que menciono, un realmente descubrimiento de un joven talento que dará mucho que hablar, porque se ve que ya tiene una personalidad musical formada y al mismo tiempo que esta es muy original, ¿de acuerdo? Aunque, como digo, está inscrita, hablando ya de Schubert, volviendo de Schubert nuevamente, dentro de esa tendencia más bien oscura, más bien dramática, ¿de acuerdo? Añade dentro de ese estilo esta energía y esta monumentalidad y esta cierta violencia en la interpretación que la emparenta con algunas grandes intérpretes anteriores del pasado, como por ejemplo María Yudina, ¿no? Que también hizo interpretaciones muy lentas y digamos un poco extravagantes de algunas de estas obras, ¿no? Sería interesante que Genucene nos ofreciera en el futuro sus versiones de las otras dos sonatas schubertianas, y las tres realmente sería interesante escucharlas dentro de este particular enfoque muy revelador, no para todos los gustos, pero que vale la pena escuchar porque nos ofrece otra visión, otra forma de ver estas obras maestras.
Les recomiendo entonces seguir la pista de Ana Geniuchenko y al mismo tiempo les recuerdo que en un próximo recital de la Filarmónica de Lima escucharemos al cuarteto del Musikverein, que realmente es uno de los grupos más interesantes que se presentarán, digamos, este año acá en Perú. Soy Juan José Beteta, hasta una próxima oportunidad.